Tengo que daros la bienvenida. Supongo que muchos de vosotros ya me conozcáis por teléfono, por lo menos, porque hablo constantemente con ingenieros y con mucha de la gente que sé que se ha apuntado al webinar. Y bueno, ya vamos a empezar con la presentación. Eh, Antecedentes, un poco como os ha contado ya Poli, la grasa es uno de los mayores problemas que se producen en los conductos de extracción de cocinas. Existe riesgo de incendios por acumulación de esta grasa. No sé si recordáis en Qatar hace un par de años que hubo problemas porque se incendió una guardería en un centro comercial porque en una cocina se había incendiado lo que era el conducto de extracción. Luego, aparte, ya está el tema de los olores, que son muy molestos, especialmente pues como en edificios grandes, donde es posible que la salida de extracción de los restaurantes de la zona de las plantas bajas tenga salida próxima a las UTAs, las unidades de tratamiento de aire de aporte al edificio. Con lo cual, estás trabajando y sabes perfectamente qué vas a comer ese día. Y aparte, pues eso, produce muchas quejas y es incómodo para todas las empresas que se dedican a mantenimiento y el edificio en general, a la gente de gestión del edificio. Vale. Nosotros trabajamos con plasma, que es un potente oxidante en el tratamiento de grasa y olores. Se puede generar tanto de luz ultravioleta como a partir de una descarga eléctrica. El plasma, o sea, el problema que tiene el plasma es que se necesita un flujo constante, porque en otras condiciones el rendimiento caerá de forma importante. Y luego, aparte, se demuestra que se pueden conseguir eficacias de una reducción de olor hasta en un 95%. Se han hecho pruebas olfativas y se ha comprobado, aunque la media está entre un 80 y 90%. ¿Cómo se genera? Se necesita de un caudal de aporte, en este caso es aire exterior. Como ya sabéis, el aire contiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Este aire, dentro del equipo existen una serie de unos solenoides cubiertos de cristal, lo que llamamos coronas, que producen descarga eléctrica entre ellas. El producto de esta descarga eléctrica en contacto con el aire se produce el plasma. ¿Cómo son las instalaciones en general de este tipo de sistemas de inyección? Tenemos por un lado lo que sería la campana extractor, o sea, los equipos de cocina, la campana de extracción, y en esta zona se colocan los equipos de inyección. Si os dais cuenta, son instalaciones independientes. La ventaja que tienen los sistemas de coronas con respecto a otras tecnologías es que puedes asegurar un flujo constante de plasma. Además de que requieren poco mantenimiento, es una vez al año, y se reduce el olor siempre que se cumplan ciertas condiciones. La más importante de todas es que se produzca por lo menos un tiempo de residencia en conducto de este gas oxidante de por lo menos 3 segundos. Este tiempo puede variar de 2 a 5, lo ideal es que sean 3, 4 y 5 muchísimo mejor. Y aparte se trata de una tecnología que está ya aprobada y que se está utilizando desde el 96. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo mostrando un poco cómo funciona y cuáles serían los diferentes componentes en una instalación estándar. Vale, como veis, los olores se absorben por la campana y entran en contacto con el plasma generado. Ahí distinguimos el equipo con las coronas y el conducto que tenéis a la izquierda es el conducto de aporte de aire. Entra, se pone en contacto con la descarga y se produce el plasma. El mismo equipo será el que lo lleve a mezclar con con el aire de extracción, que es el que lleva todo el olor y toda la grasa que luego se nos puede acumular. Por reacción química entre el aire, los compuestos orgánicos del aire extraído y el plasma,
Eso se va convirtiendo en un aire libre de olor, como hemos dicho, hasta en un 80, 90 en condiciones normales, un 95 en las condiciones ideales. Y luego ya sale al exterior, digamos, limpio, por lo menos libre de olor. Hay que tener una serie de factores en cuenta cuando se realizan este tipo de instalaciones. Para empezar, son ideales en instalaciones que ya están en funcionamiento, o sea, da igual si están en funcionamiento o son nuevas, porque su instalación es independiente de lo que ya está montado. Y luego, aparte, hay una serie de factores que pueden afectar al rendimiento de los equipos. Uno de ellos es, por ejemplo, que el aire exterior que introduzcamos tiene que estar limpio. Ya puede ser o que hagamos una toma independiente o que aprovechemos el aporte de aire exterior del edificio que ya viene filtrado para hacer este aporte. Entonces, cuando va a ser una toma independiente, lo ideal es poner un cajón con una filtración, ya sea entre GTG4 a F6, y cuando se trata de UTAS, lo único que hay que tener en consideración es que si es un aire que va a venir climatizado, frío o caliente, se puede producir agua de condensación. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Otros factores a tener en cuenta es el tiempo mínimo de reacción, que como ya hemos comentado es de 3 segundos. Una extracción normal se va dimensionada a unos 10 metros por segundo de salida. Esto quiere decir que para cumplir con esta condición se requieren al menos 30 metros de chimenea. Cuando esto no ocurre, existen dos posibilidades. O aumentamos la longitud del conducto o aumentamos la sección. Además, hay que tener en cuenta que el equipo va a funcionar en depresión, por lo que se requiere el uso de una compuerta que asegure un caudal mínimo de 35 litros segundo. ¿Cómo se dimensionan los equipos? En función del caudal, tenemos que dar unas capacidades mínimas de inyección de plasma. Así, para 1.000 metros cúbicos tendremos 2.000, para una extracción de 2.500 metros cúbicos serán 5.000, para una extracción de 5.000 metros cúbicos serán 10.000 y para una extracción de 10.000 metros cúbicos serán 20.000. En nuestro caso, tenemos equipos, pues tanto, bueno, un poco los que habéis visto, con inyección para 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000. Y luego existen ya grandes marcas, como pueden ser McDonald's y Burger King, que ya tienen dimensionado un equipo estándar para cada una de sus extracciones, como es para las freidoras o para el grill. Pero, ¿qué componentes tiene que tener la instalación? Por un lado tenemos el conducto de acero inoxidable, que sería el que va desde el equipo desde el equipo hasta el punto donde se al punto donde se conecta la extracción, digamos, donde se va a realizar la inyección. Este conducto tiene que ser de al menos 1 metro y 125 milímetros de diámetro. Aparte, tenemos pues, las varillas roscadas para soporte, los perfiles de anclaje, las abrazaderas, las embocaduras en el conducto, las tuercas y como hemos comentado antes, se necesita la compuerta que regule el caudal y el funcionamiento en depresión del equipo. Estas son fotos de una instalación estándar. Como podéis apreciar en la segunda, se requiere, bueno, hay dos agujeros. El primero sería para mantenimiento, un registro de mantenimiento, y el segundo sería el sitio donde se va a inyectar. El conducto que viene de abajo sería el conducto de extracción de la campana. Entonces, bueno, vemos aquí al técnico que está montando las abrazaderas, el equipo y al final queda inyectado, como hemos visto, pues con el conducto flexible de acero inoxidable de al menos 1 metro y la instalación, digamos, lo que es. Esto es un poco la realidad física del dibujo que teníamos antes. Otros datos a tener en cuenta. Estos sistemas valen también para la eliminación de grasa, pero antes de utilizarlo para eliminación de grasa hay que hacer una limpieza.
No porque yo ahora instale un equipo se me va a quitar toda la grasa que ya lleva el conducto del uso que se le venía haciendo. Y luego, aparte, el tipo de compuerta, que como ya hemos dicho es importante, la instalación de esta compuerta que está recomendado es de tipo iris, por dos cosas, porque los equipos sí es cierto que tienen un pequeño ventilador para apoyar la entrada de aire del exterior, pero la pérdida de carga que vencen estos ventiladores es muy pequeña. Entonces, una compuerta de mariposa tradicional supone más pérdida de carga y además la regulación es menos precisa que con el otro tipo de compuertas. Además, se deben procurar radios amplios en el conducto, pues un poco también por lo que íbamos diciendo. Si veis en el caso de la izquierda, se ha hecho directamente un pantalón en perpendicular, una T. Cuando lo recomendable hubiese sido tener dos conductos independientes o que en vez de una T fuera pues un poco circular, que al acompañar al radio en la conexión al conducto. Y luego, cuando se tienen que conectar a distintos niveles, el equipo, siempre hay que procurar que el sistema de inyección esté un poco más elevado que la conexión que se haga al conducto de extracción. En cuanto al conexionado eléctrico, los sistemas normalmente son 230 monofásicos, la instalación es muy fácil, las protecciones y la cometida se realizan por el instalador y normalmente este tipo de sistemas cuenta con un plug and play, es decir, lo enchufamos y ya a funcionar. Y como pone ahí, se suministran con los equipos. Aparte, prácticamente todos los que conocemos que hay en el mercado cuentan con un panel de control como el que se muestra y son paneles bastante básicos, pues tampoco se necesitan muchas funciones. Suelen disponer de dos LEDs, el verde, como siempre, indica que todo va bien y el rojo puede ser o que haya problemas con la cometida o que hasta el equipo está bloqueado, vamos, que hay cualquier tipo de, o que no se ha hecho una buena conexión, que hay un error. Y luego las funciones de que disponen normalmente son los ajustes de fecha y hora, el restablecer una alarma, el ver el histórico, cuando ha estado funcionando, cuando no, el modo pruebas, si hay algún error le ponemos en modo prueba y se pueden solventar estos errores. El retardo de la alarma, es decir, si quiero que una vez que se produce el fallo me avise 3 segundos después, 5 segundos después. Y el calibrado del equipo. Luego, algunas instalaciones que conozcamos que tienen este tipo de sistemas, pues están CEPSA, aquí en Madrid, el Moda Shopping, el Mercado de Barceló, en Sevilla, Bengoa, varios McDonald's, la Universidad Europea de Madrid, también tenemos el BBV o Banco de España. Luego, otras aplicaciones son unos equipos un poco distintos, pero que funcionan en base al mismo método de descarga corona. Entonces, para cuartos de basura y grandes edificios de hoteles tendríamos unos equipos como los que se muestran. Estos equipos son portátiles, se instalan en el interior de la sala y son, por ejemplo, las que tienen estipuladas Nespresso para toda la recogida de las cápsulas. Existen otros para colectores y fosas sépticas que se pondrían en el interior del equipo inyectando en la zona donde está digamos, todo el agua y toda la zona donde se produce el olor. Y luego también existen para containers de basura equipos, digamos, murales, por llamarlos de algún modo. Estos equipos, no sé si se distingue muy bien en la foto, pero se instalan con una zona al exterior y el resto del equipo en el dentro del compactador. Y luego un poco habíamos comentado que el mantenimiento es sencillo y poco, pues una vez al año es suficiente, se basaría en la limpieza de coronas. O sea, hay que abrir el equipo con un trapito húmedo, limpiar la superficie de la corona y volver a cerrar el equipo. No requiere de mayor mantenimiento, ni cambio de filtros, ni algo nada complicado, ni tiene consumibles. Y así un poco para resumir, ventajas que tienen este tipo de sistemas, pues además de la reducción de grasas, os voy a contar un poco lo que hace con la grasa. Este tipo de plasma lo que hace es mineralizar la grasa. La convierte en una especie de polvillo y el mismo ventilador que está sacando el aire, al final lo saca como si fueran partículas normales que tienen aire, no son contaminantes.
Luego está la reducción de olor y el reducir de riesgo de incendio. Como hemos dicho, si elimina la grasa, también nos reduce el riesgo de incendio. Luego tiene un mantenimiento pequeño y económico, puesto que es limpiar. En determinadas aplicaciones puede utilizarse para darle el aporte a un recuperador de calor, para el aire de extracción del recuperador, y además, pues como elimina las bacterias y microorganismos, o sea, como elimina la grasa y además afecta a las bacterias y microorganismos, pues es digamos, una forma limpia de extraer aire. Y ya está, ya podemos pasar